El sol comenzaba a levantarse sobre las montañas de Antioquia, y el aire olía a combustible, a polvo y a miedo. En una pista clandestina escondida entre los cafetales, el rugido de un avión bimotor rompía el silencio de la madrugada. No era un vuelo cualquiera, era el vuelo maldito de Pablo Escobar, un viaje que, según cuentan los hombres que sobrevivieron a su imperio, nunca debió despegar. Escobar observaba todo desde la distancia, con un cigarro entre los dedos y una sonrisa que combinaba serenidad y peligro. Su mirada no se apartaba del avión. Esa mañana, más que cocaína, aquel bimotor transportaba una carga simbólica, una declaración de poder contra el cielo, contra los Estados Unidos y quizás contra Dios mismo. El poder sobre los cielos. Hasta ese momento, Escobar había dominado las calles, los barrios y los puertos. Pero el aire era otra cosa. El cielo representaba lo que ningún hombre podía controlar, lo que pertenecía solo a los dioses. Y él, en su mente intoxicada por la ambición, quería probar que incluso el cielo obedecía su voluntad. Si los gringos dominan el aire, yo dominaré lo que ellos temen, dijo alguna vez a su piloto principal, Carlos Leder, el hombre que haría posible aquel desafío. Leder era más que un aliado, era un fanático de la aviación y de la locura. Ambos diseñaron una red aérea secreta, decenas de pistas en la selva, aviones modificados, rutas imposibles. Pero aquel vuelo era diferente. No buscaba solo transportar droga. Era una demostración de poder, un mensaje para el mundo, una ofensa directa a los límites humanos. La carga imposible. El bimotor que se preparaba esa mañana era un modelo Beechcraft modificado. Sus compartimentos habían sido ampliados, el fuselaje reforzado y los motores ajustados para soportar un peso inhumano. Dentro había más de 1,5 toneladas de cocaína, además de lingotes de oro escondidos en compartimientos falsos. Los mecánicos sabían que aquello podía romper la estructura del avión, pero Escobar no aceptaba un no por respuesta. Si Dios quiere que caiga, caerá, pero que sea en mis términos, dijo mirando al piloto a los ojos. El silencio fue sepulcral. El aire pesaba. Era como si todos supieran que algo no estaba bien. Algunos hombres jurarían después que, justo antes de encender los motores, un grupo de buitres comenzó a dar vueltas sobre la pista, como si presintieran el desastre. El vuelo que desafió al cielo. El avión despegó entre la niebla, pesado, rugiendo como una bestia herida. Desde el suelo Escobar alzó la mirada. El sol comenzaba a salir detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y sangre. Fue entonces cuando dijo una frase que quedó grabada en la memoria de sus hombres. Hoy el cielo será mío. Nadie se atrevió a responder. Aquel vuelo se convirtió en leyenda incluso antes de desaparecer del radar. La superstición dentro del cartel Escobar era supersticioso. Aunque se decía creyente, jugaba con la fe como con sus enemigos. Rezaba el Padre Nuestro con la misma boca con la que ordenaba ejecuciones. Y aquella mañana, después de que el avión desapareciera entre las nubes, encendió una vela y murmuró: que la carga llegue al cielo, pero no al infierno. Uno de sus hombres le preguntó qué significaba eso. Él respondió con una sonrisa fría: ya lo entenderás cuando Dios me conteste. Ese tipo de frases lo hacía parecer más un profeta que un criminal. Escobar no solo creía en su poder, creía que era elegido, que su riqueza era una señal divina. Esa mezcla de fe y arrogancia lo convirtió en un mito viviente y en su propia condena. La conexión prohibida. El destino del vuelo maldito se torció apenas cruzó el Caribe. El radar de la DEA detectó una señal anómala. Era imposible que un avión de ese tamaño volara tan alto y tan cargado. Los agentes en Miami lo llamaron el pájaro fantasma. No sabían que ese fantasma llevaba dentro el combustible de un imperio. En el cartel, la tensión era máxima. Las radios crujían. Nadie sabía si el avión lograría llegar a Bahamas, donde debía repostar. Escobar caminaba de un lado a otro, murmurando oraciones. Era la primera vez que se le veía inquieto.
como si algo más que dinero estuviera en juego. «Patrón, si ese vuelo cae, perdemos todo», le dijo Leder. Escobar lo miró sin pestañear. «No caerá. Dios no me haría eso». «Ay, ¿tú qué piensas? ¿Fue fe o pura locura creer que ni siquiera el cielo podía detenerlo? Déjalo en los comentarios, porque esta historia apenas comienza». La tormenta, a media hora del destino. El avión fue tragado por una tormenta tropical. Las nubes negras se cerraron como un velo, y los relámpagos iluminaron el fuselaje sobrecargado. Los pilotos intentaron estabilizarlo, pero el peso hacía imposible el control. En tierra, Escobar observaba el horizonte. Dicen que cuando el primer trueno retumbó sobre Medellín, una sonrisa torcida apareció en su rostro. No se sabe si fue miedo o desafío, pero algunos de sus hombres juraron haberlo escuchado decir en voz baja: «Que los cielos se abran para mí». Minutos después, la señal del avión desapareció. Ni rastro, ni humo, nada. Durante horas, Escobar permaneció inmóvil, observando el cielo, como si esperara una respuesta divina. Y entonces algo que nadie entiende ocurrió. En su rostro no había tristeza, sino satisfacción. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y activa la campana. Lo que viene en el siguiente capítulo te hará dudar de lo que creías saber sobre el poder, la fe y la muerte. El silencio posterior. Esa noche, Medellín se quedó sin luz. Un apagón cubrió toda la ciudad. Algunos lo atribuyeron al mal clima, otros a un mal presagio. Y fue entonces cuando Escobar pronunció una frase que heló la sangre de todos los presentes. «El cielo me cobró la deuda, pero yo ya había pagado». Nadie entendió a qué se refería. Horas después, un campesino en el Caribe reportó haber visto restos de un avión en llamas cayendo al mar, pero el informe desapareció y la carga nunca fue encontrada. ¿Y si te dijera que parte de esa carga volvió a aparecer años después en un lugar imposible? No te pierdas el siguiente bloque, porque la historia del vuelo maldito solo acaba de empezar. Durante semanas, el Caribe permaneció en silencio. Ningún informe oficial, ninguna confirmación. El avión bimotor de Pablo Escobar había desaparecido como si el cielo se lo hubiese tragado, y con él toneladas de cocaína, lingotes de oro y algo más. Algo que solo los más cercanos al patrón conocían. En los días siguientes, los rumores se extendieron como un incendio. Algunos decían que el avión había explotado en el aire. Otros juraban haber visto luces extrañas moviéndose sobre el mar esa misma noche. En Medellín, los hombres del cartel comenzaron a hablar de una maldición. El eco de los desaparecidos, los pilotos del vuelo maldito, eran veteranos, José Luis Herrera y Martín Roldán. Ambos habían sobrevivido a tiroteos, persecuciones y noches interminables cruzando el Caribe. Pero esta vez no dejaron rastro, ni cuerpos, ni restos, solo silencio. La DEA, al interceptar las comunicaciones de Medellín, detectó un cambio de tono. Escobar, que siempre respondía con violencia y arrogancia, había callado. No emitía órdenes, no pedía información. Simplemente desapareció durante 3 días. Sus hombres contaban que se encerró en su hacienda Nápoles con una Biblia abierta sobre el escritorio y una pistola sobre el altar. Leía y murmuraba fragmentos del Apocalipsis, como si buscara en las palabras sagradas una explicación. Los cielos se abrieron, y el humo subió como el de un gran horno. Repetía esas líneas una y otra vez, con los ojos perdidos. Afuera, el clima se volvió impredecible. Lluvias torrenciales, rayos sin descanso. Era como si la naturaleza respondiera a algo que los hombres no podían comprender. Las señales. Una noche, uno de los capos más cercanos a Escobar, el Chato, fue llamado a la hacienda. Al entrar, encontró al patrón frente a un televisor encendido con la imagen congelada de un noticiero estadounidense. La pantalla mostraba un mapa del Caribe con un punto rojo parpadeante sobre el mar. Escobar, sin mirarlo, dijo: «Encontraron algo». El Chato se quedó quieto. Escobar le entregó un papel con coordenadas. «Quiero que vayas. Trae lo que quede.
Esa fue la última orden que recibiría de él en semanas. El viaje de recuperación comenzó al amanecer. Una lancha rápida, 3 hombres y una misión: encontrar la carga perdida. Pero lo que hallaron en el punto exacto de las coordenadas no tenía explicación. El hallazgo imposible. El mar estaba en calma. El sol apenas comenzaba a calentar el horizonte. Cuando bajaron los buzos, encontraron pedazos del fuselaje, restos de metal derretido y una cruz de plata atrapada entre las rocas del fondo. Pero lo extraño era que la caja principal, donde debía estar la carga, no estaba ahí. En su lugar, había una grieta en el lecho marino, como si algo enorme hubiera impactado y desaparecido hacia abajo. Los buzos juraron haber sentido una corriente cálida, diferente del resto del agua, y un zumbido bajo casi como una vibración. Cuando regresaron a la superficie, uno de ellos comenzó a sangrar por la nariz. El otro, temblando, dijo: «No era normal, patrón. Ahí abajo hay algo». Esa misma noche, Escobar recibió la noticia. No mostró sorpresa, solo dijo: «Entonces no cayó, descendió». Nadie entendió a qué se refería, pero desde ese día nunca volvió a hablar del vuelo maldito delante de extraños. La superstición toma forma. En los barrios de Medellín comenzaron las historias. Pescadores aseguraban ver luces bajo el mar, como si el avión siguiera volando en las profundidades. Otros decían que cada vez que Escobar ordenaba una ejecución, el cielo sobre la ciudad se cubría de nubes negras. Los más cercanos sabían que el patrón empezó a cambiar. Su carácter se volvió impredecible. Pasaba horas mirando al horizonte, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Uno de sus sicarios contó años después: a veces hablaba solo, decía que el cielo le debía una respuesta. El regreso de la carga. 2 meses después, un cargamento apareció en las costas de Cartagena. Cajas selladas, con el mismo logotipo que llevaba la carga desaparecida, pero dentro no había cocaína, solo billetes empapados cubiertos de una sustancia blanca cristalina que no era droga. Los hombres que abrieron las cajas comenzaron a enfermar. Dolores de cabeza, fiebre, pesadillas. Algunos murieron sin explicación. El rumor se expandió. La carga del vuelo maldito había regresado, contaminada por el cielo. Escobar mandó a recoger todas las cajas y las hizo enterrar en un terreno cercano a su hacienda. Después, mandó construir encima una pequeña iglesia con una placa que decía: «Lo que vino del cielo, al cielo regresará». La gente del pueblo comenzó a llamar ese lugar la Capilla del Silencio. Años más tarde, arqueólogos encontrarían restos de esa estructura, pero nunca hallaron las cajas. El cambio en Escobar. Desde ese episodio, Escobar empezó a actuar como si el mundo le perteneciera. Ya no hablaba de rutas o ganancias. Hablaba del destino, del cielo, del equilibrio. Era como si el accidente hubiese despertado en él una obsesión espiritual. «Nadie me detendrá, ni la tierra, ni el mar, ni el cielo», decía. Los que lo conocían de cerca afirmaban que se volvió aún más temerario. Aumentó las exportaciones, multiplicó las rutas y ordenó la construcción de nuevos hangares secretos. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era codicia, era desafío. Los sacerdotes que lo visitaban intentaron hacerlo confesar. Escobar los escuchaba en silencio y luego decía: «Padre, el infierno no está abajo, está en el aire». El clérigo nunca volvió. ¿Y tú te imaginas lo que significaba escuchar eso de un hombre que movía toneladas por los cielos cada semana? Era como si hubiera hecho un pacto que nadie más entendía. El pacto invisible. Con el paso de los meses, Escobar comenzó a usar símbolos religiosos en sus operaciones. Mandaba pintar cruces en los aviones, colgaba rosarios del panel de control y ordenaba que cada vuelo despegará solo después de una oración. Para los pilotos era superstición, para él era protección. Sin embargo, todos sabían que desde la desaparición del vuelo maldito, ningún avión regresó igual. Algunos llegaban con daños inexplicables, otros perdían comunicación por minutos,
y uno incluso aterrizó con las ventanas cubiertas de una sustancia negra, pegajosa, como si hubiera volado a través de humo o fuego. Los mecánicos juraron que ese material olía a azufre. Esa palabra empezó a circular entre los hombres, azufre, y cada vez que alguien la mencionaba, Escobar se enfurecía. Una noche, arrojó un televisor contra la pared y gritó: «No digan esa palabra en mi casa, el cielo no me ganó». El silencio que siguió fue absoluto. Sus hombres entendieron que había cosas de las que era mejor no hablar. La visión a finales de ese año, Escobar comenzó a tener visiones, o eso decía. Soñaba con el avión cayendo una y otra vez, pero nunca tocando el suelo. En sus sueños, la carga se abría y del interior salían alas blancas, extendiéndose sobre el mar. Se despertaba sudando, temblando y decía: «No era cocaína, era mi alma lo que envié ese día». Esa frase se convirtió en un eco que atormentaba a sus guardaespaldas. Algunos comenzaron a rezar cada noche antes de dormir. Otros abandonaron la organización por miedo. Decían que el patrón estaba marcado y que quien se quedara cerca sufriría la misma maldición. Lo curioso es que en los meses siguientes, varios de sus pilotos murieron en circunstancias extrañas: accidentes, explosiones, suicidios. Nadie sobrevivía mucho después de haber volado para él. La leyenda crece. El vuelo maldito dejó de ser un rumor y se volvió una leyenda entre los narcos. Algunos lo usaban como advertencia: si llenas el cielo de pecado, el cielo te lo devuelve. Incluso años después, en las cárceles, los exmiembros del cartel seguían hablando de aquel avión. Decían que a veces, en las noches sin luna, se escuchaba un motor en la distancia, un zumbido leve, como si algo aún estuviera volando, sin destino. ¿Y tú? ¿Crees que una maldición puede sobrevivir al hombre que la provocó? Porque lo que ocurrió después de aquel vuelo haría temblar incluso a los más fieles seguidores del patrón. El sonido de la lluvia golpeaba el techo de la hacienda Nápoles como si el cielo quisiera borrar su pasado. Pablo Escobar ya no era el mismo. Su rostro, antes lleno de arrogancia y poder, mostraba un cansancio que ni el dinero ni la muerte podían aliviar. Las sombras del vuelo maldito lo seguían a todas partes. Algunos decían que desde aquella tragedia el patrón había dejado de dormir. Durante las noches caminaba solo por los pasillos, murmurando oraciones distorsionadas, mezclando versículos bíblicos con maldiciones. En los espejos creía ver su reflejo riendo a destiempo, y en los truenos aseguraba escuchar el sonido del avión que nunca regresó. Las noches del patrón. Los guardaespaldas sabían que nadie debía hablarle después de la medianoche. A esa hora, Escobar encendía una vela frente a una pequeña estatua del Niño Jesús que mantenía en su habitación. Le hablaba como si fuera un viejo amigo. «Tú sabes que yo no quería perder ese vuelo, pero el cielo me debía respeto». A veces reía solo, otras lloraba con rabia. El poder lo había elevado tanto que ya no distinguía entre fe y locura. Le decían que descansara, que el negocio debía continuar. Pero él ya no hablaba de dinero, solo del cielo, de una deuda pendiente que nadie más entendía. El símbolo en el aire. Un año después de la desaparición del avión, Escobar comenzó a construir algo nuevo, una pista privada en lo más alto de las montañas antioqueñas. No era para negocios, decía que era para cuando Dios decida llamarme al cielo. Sus hombres lo tomaron como una broma, pero él hablaba en serio. La pista tenía forma de cruz vista desde arriba, y en el centro, una inscripción en piedra: «Nada cae del cielo sin mi permiso». Los lugareños la apodaron la Pista del Diablo. Por las noches, los campesinos afirmaban ver luces sobrevolando la zona, aunque nadie tenía autorización para volar allí. Algunos aseguraban que Escobar seguía comunicándose con el avión desaparecido. Una madrugada, el piloto personal del patrón lo encontró en la pista, descalzo, mirando al cielo. El viento soplaba con fuerza, y Escobar decía entre risas: «¿Lo oyes? Ya viene». Pero no había nada, solo el eco del viento entre las montañas, la obsesión por el vuelo. A medida que la guerra contra el Estado colombiano se intensificaba,
Escobar comenzó a creer que su destino estaba escrito en el aire. Cada bombardeo, cada operativo, lo interpretaba como una señal divina. Decía que Dios lo estaba poniendo a prueba. «Me quitan los cielos, pero no mi reino», murmuraba mientras escuchaba noticias sobre sus enemigos cayendo uno a uno. Su esposa, María Victoria, intentó convencerlo de que se alejara, de que escaparan del país, pero él no podía. Decía que tenía que ver ese avión una última vez. En una de sus últimas conversaciones grabadas, se le escucha decir: «No temo a los hombres, temo al silencio del cielo. Si el avión vuelve, sabré que todo termina». Sus propios hombres comenzaron a temerle. Ya no era el patrón poderoso, sino un hombre poseído por sus visiones. Algunos decían que hablaba con voces invisibles, que contestaba a llamadas que nadie hacía. La sombra de la traición. En 1993, el cerco sobre Escobar era total. Los Pepes lo cazaban, la DEA lo rastreaba y su círculo más cercano comenzaba a romperse. Pero entre la presión y la paranoia, su fe torcida crecía aún más. Decía que Dios lo había protegido de los hombres y que solo lo detendría una señal desde el cielo. En los días previos a su muerte, se encerró en un pequeño cuarto con vista al Valle de Medellín. Allí dibujó en la pared el contorno de un avión y escribió debajo: «El que desafía al cielo debe aprender a caer». Su hijo Juan Pablo Escobar contaría años después que esa inscripción desapareció misteriosamente después de su muerte, como si nunca hubiese existido. La víspera de su caída, el 1 de diciembre de 1993, Medellín amaneció cubierta de una neblina espesa. Los perros ladraban sin razón y los gallos no cantaron. Escobar había pasado la noche despierto, observando el cielo desde la ventana. Tenía en la mano un radio viejo, sintonizado en una frecuencia aérea. A las 5:47 de la mañana, el operador del radar del aeropuerto de Río Negro reportó una anomalía, una señal débil, intermitente, proveniente del Caribe. Era imposible. Ningún vuelo estaba programado para esa ruta. Y sin embargo, la frecuencia coincidía exactamente con la del avión desaparecido años atrás. Escobar sonrió al escucharlo por su radio. Sabía que volverías. Sus hombres lo miraban sin entender. Él tomó el teléfono y llamó a su madre. Le dijo solo 3 palabras: «Mamá, el cielo habló». Colgó, tomó su pistola y se fue al techo. La caída a las 2:45 de la tarde, las fuerzas especiales rodearon el barrio Los Olivos. Escobar fue acorralado en una casa de 2 pisos. Disparó desde la ventana riendo. Los agentes lo respondieron con fuego cerrado. Cuando la bala lo alcanzó, cayó hacia atrás, aún con la sonrisa en el rostro. Algunos aseguran que miró al cielo antes de morir, como si estuviera viendo algo que los demás no podían. Minutos después, un helicóptero militar sobrevoló la zona. El piloto reportó algo extraño: una interferencia en la radio, una señal que provenía de la misma frecuencia del avión maldito. El operador escuchó una voz distorsionada, apenas audible, que decía: «Cargamento cumplido». Nadie lo tomó en serio, pero la grabación quedó archivada en los informes de la policía colombiana. Años después desapareció. El mito después de la muerte. Tras su muerte, el cuerpo de Escobar fue velado con honores que nadie entendía. Miles de personas lloraban, cantaban y tocaban su ataúd como si fuera un santo. Algunos decían que su alma no había muerto, sino ascendido en el vuelo que nunca regresó. En los días siguientes, testigos afirmaron ver una luz sobre Medellín cada medianoche. Era pequeña, como una estrella que se movía lentamente, y luego desaparecía. La gente decía: «Es el avión del patrón». En la hacienda Nápoles, los guardias comenzaron a escuchar motores durante la noche, pero no había vuelos programados. Un piloto jubilado juró que una madrugada vio un avión bimotor aterrizar brevemente sobre la pista en forma de cruz. Las luces se apagaron, y cuando corrió hacia el lugar, solo encontró las huellas de un aterrizaje reciente y olor a gasolina fresca. El mito se consolidó. El vuelo maldito había regresado. Por su dueño. El legado maldito. Décadas después,
investigadores encontraron fragmentos de metal en la costa del Caribe, cerca del punto donde se perdió el avión. El análisis reveló algo imposible. Los restos no mostraban signos de corrosión, como si hubiesen estado preservados en el tiempo. Uno de los expertos confesó que, al examinar un trozo del fuselaje, escuchó un zumbido bajo, parecido al de un motor encendiéndose. Dejó el proyecto poco después, afirmando que algunas historias no deben ser verificadas. En Medellín, la gente sigue contando la misma leyenda, que Escobar nunca murió realmente, que su alma sigue volando en aquel avión, cargando el peso de su ambición, cruzando el cielo eternamente, y que cada tormenta sobre Colombia es su forma de recordar que ni la muerte ni el cielo pudieron detenerlo completamente. El mensaje eterno. Con los años, muchos han intentado entender qué representó aquel vuelo. Algunos creen que fue solo una operación más, otros que fue el punto donde Escobar pasó de ser un hombre a una maldición viviente. La verdad es que el vuelo maldito simboliza el pecado máximo del poder, creer que se puede negociar con Dios. Escobar no quería solo dinero, ni control, ni venganza, quería ser eterno, y en cierto modo lo consiguió. Su nombre sigue vivo, su historia se repite, su rostro aparece en series, películas y documentales, pero lo que pocos saben es que, hasta hoy, en los radares del Caribe, se sigue registrando de vez en cuando una señal perdida con un código que nadie logra identificar. Cada vez que eso ocurre, los controladores aéreos hacen silencio. Nadie pregunta, nadie responde. Solo una frase se repite entre ellos. El vuelo maldito volvió a despegar. ¿Y tú? ¿Crees que hay límites para la ambición humana? ¿O piensas que algunos hombres están destinados a desafiar al cielo, incluso después de muertos? Porque la historia de Pablo Escobar no terminó en el suelo. Su verdadero final, si es que lo tuvo, aún se escribe allá arriba entre las nubes, donde su maldición sigue volando.